Bien, gracias ahí por recordarme, Gina. Bien, entonces, como les decía, cuando uno introduce la cita, cuando uno menciona lo que dijo otra persona, es para reforzar una tesis, ¿ok? Una tesis. Pero deben tener mucho cuidado, porque miren lo que dice la A. Reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Bien. Pero miren lo que dice López Michelsen, dijo. Las colitas son el ancestro directo del vallenato. Bien. Entonces, no. ¿Listo? La tesis sí es esa, ¿ok? La tesis sí está bien. Pero eso no es lo que está defendiendo López Michelsen. López Michelsen está diciendo que las colitas fueron el ancestro directo. Pero el texto luego dice que no, que, las colitas so, sirvieron fue para divulgarlo. No fueron el ancestro directo. El ancestro directo fueron las piquerías y los duelos. Bien. Entonces, o sea, esta es la A, parece que está bien, pero si uno lee lo que dice López Michelsen, no tiene relación. No, no, tranquila, Adri, es que estaba difícil. O sea, estaba complicado porque sí, parece que es la A, porque para eso que uno cita a otra persona es para eso, para reforzar una tesis. Pero en este caso, no está reforzando esa tesis en específico. ¿Ok? O sea, no está defendiendo una tesis, sí. Está reforzando un argumento, pero no está reforzando esta tesis. Es lo contrario. ¿Listo? Es lo contrario, porque la tesis del texto dice que las colitas fueron divulgadoras. Y López Michelsen dice que fueron el ancestro directo. Entonces, no hay una relación lógica entre la A y, y el sentido local de esta cita. Bien. Por eso es que toca tener mucho cuidado. Por eso toca entender muy bien lo que dijo el texto para que las preguntas que son de sentido local no le salgan mal. Porque aunque esta pregunta sea de sentido local, aún así hay que tener en cuenta el sentido global siempre. Porque es que si no, pues es fácil equivocarse. ¿Listo? Entonces la A no puede ser por eso. Bien. Dice la B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Ok. Una posición discutible. ¿Qué opinan de esa? Hmm. ¿Qué opinan de eso, chicos? Hmm. Ok. Bueno. Bien lo que vamos a hacer. Voy a leer las demás, porque claro, a veces cuando uno está en el INFES, uno no sabe si descartarla o dejarla como opción. ¿Listo? Porque claro, de pronto se parece, pero no tienes el argumento para descartarla, pero tampoco tienes el argumento para validarla como respuesta correcta. Eso es algo que pasa mucho. ¿Ok? Entonces, cuando eso pase, pues, o sea, déjenla ahí. Analicen las demás para ver si se descartan y luego vuelven a esa. Bien. Pero lo más importante es que no se queden ahí 10 minutos mirando si la descartan o no. No, o sea, si tú no tienes el argumento de una, pasa a la siguiente opción. ¿Listo? Analiza las siguientes y de pronto, descartando las demás, esa te queda como la opción correcta. Bien, entonces es importante que aprendan eso para que ahorren tiempo. Entonces, esa dejémosla, ¿listo? Como no tenemos un argumento para descartarla, pero tampoco para validarla, pues la dejamos ahí. Bien. Dice la C. Legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato moderno.
¿Qué opinan? ¿Descartamos o la dejamos? Hmm. ¿Se descarta o se deja? Hmm. Ok, se descarta. Vale, bien lo que dice. La tesis según la cual las colitas originaron el vallenato. Vale, para ti era esa. Ok. Pero fíjate en el sentido global. Recuerda el sentido global. El sentido global del texto es que las colitas no originaron el vallenato moderno. ¿Listo? O sea, la tesis principal del texto es que las colitas sirvieron para divulgarlo, pero los que originaron el vallenato moderno realmente fueron estas piquerías y, y los duelos. Ah, bueno, Esteban se refiere a la B. Ah, ok, sí. Entonces sí, vale. Exactamente, Adri. En el texto dice que no fueron las que originaron el vallenato. O sea, él lo dice. Él dice que las colitas son el ancestro directo, pero el texto en general te dice que no. Las colitas no fueron el ancestro directo. Los que sí fueron el ancestro directo fueron estos cantos de piquería y los duelos. Bien. Entonces, no, esto se descarta. ¿Listo? Porque fíjense, aunque sea una pregunta local, siempre hay que tener en cuenta el sentido global. Bien, un momento. Bien. Y dice la D, convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. No, eso no tiene nada que ver. Sí, aquí López Michelsen no habla nada de divulgación. Tampoco dice que las colitas fueron las únicas que divulgaron el vallenato. Entonces, fíjense que la D es la que más fácil se descarta. De hecho, siempre hay como una opción que se descarta más fácil. Entonces, es bueno que siempre busquen esa opción. ¿Listo? Porque ya responder entre tres es más fácil que entre cuatro. ¿Sí? Por probabilidad es más factible que te salga, es más probable que te salga bien si descartas esa que no tiene nada que ver. En este caso, la que no tiene nada que ver es la D. ¿Sí? Porque López Michelsen no habla nada de la divulgación. Entonces, claro, fíjense, aunque no sabíamos que era la B, a priori, pues sabemos que las demás no son, entonces ya, esa debe ser, no hay otra. Y fíjense que tiene sentido, dice, una posición discutible. O sea, es una opinión que puede ser discutida. Y eso es lo que se trata el texto, si se dan cuenta. El texto discute eso, porque en el primer párrafo dicen que las colitas son el ancestro directo, pero luego te dicen que no. Bien. Luego te dicen que no, en realidad las colitas solo sirvieron para divulgarlo. Bien. Tienes que divulgarlo. Entonces, em, es por eso que es una posición discutible, o sea, una opinión que puede ser cierta o puede ser falsa. ¿Listo? Una posición que alguien te puede decir que no, eso no es así. ¿Listo? Una posición discutible es lo mismo que una opinión debatible. ¿Listo? Una opinión que alguien te puede decir que no y darte razones. Y eso, fíjense, es lo que hace el texto. El texto en el segundo párrafo se dedica a discutir sobre esa afirmación de que no, las colitas no son el ancestro directo. Fueron los duelos y las piquerías y ahí te dicen por qué. Entonces, esa cita de López Michelsen es una opinión debatible. ¿Listo? Sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. ¿Listo? Sobre el papel que tuvieron, o sea, el rol que cumplieron. López Michel se dice que son el ancestro directo, pero el texto
discute luego de que no son el ancestro directo. O sea, ayudaron a divulgarlo, pero los que en realidad son el ancestro directo son los duelos y las piquerías. Bien. Gina, ¿tú dónde respondiste eso? Ah, pues en los cuestionarios. Aquí está, en los cuestionarios de lectura crítica, me imagino, ¿no? Sí. Estos cuestionarios son para que ustedes reciban su calificación y para yo también darle su puntaje. Bien. Andri, ¿me das permiso para decir tu puntaje, para analizar tu puntaje de aquí entre todos? O sea, para que todos aprendamos de tu puntaje. Qué pena. Ok, no, tranquila. Luego te voy a decir por qué. Bien. Bueno, voy a buscarle aquí los resultados. Sí, como les digo, solamente 3 personas les he calificado. Porque solamente 3 personas lo han hecho. Entonces se están perdiendo la oportunidad de mejorar. Solo respondí hasta las 10. Pero sí, puedes responder así sea de una pregunta por día. Una o 2 preguntas por día. Bien. Pero lo importante es que lo hagas. Ok. ¿Cómo era tu correo? Ah, bueno, aquí está. Fíjense, de Andri. Fíjense, Andri sacó pues 45 en lectura crítica. O sea, esa su lectura crítica fue la materia más baja. Por ende, fíjense que el puntaje es bajo. ¿Listo? Es bajo comparado con un estudiante de 11. Bien, pero comparado con un estudiante de décimo, 295 es un muy buen puntaje. ¿Listo? No, no, es que nadie se debe estar riendo. ¿Listo? 295 para estar en 11 es un buen puntaje. De hecho, yo en décimo, no, yo no pasé de 300. O sea, yo saqué 275, 270 cuando estaba en décimo. Bien. Luego en 11 me tocó matarme estudiando para sacar buenos puntajes. ¿Listo? Pero si hubiese hecho un buen puntaje, un buen pre en décimo, hubiese llegado más preparado en 11. Entonces, por ejemplo, Andri, 295. Fíjate que la materia más baja fue lectura crítica. Si tú te propones a mejorar la lectura crítica, todas las demás te van a subir. ¿Listo? Las demás te van a subir casi que automáticamente, porque hay una relación directa entre lectura crítica y las demás materias. Bien. Entonces, bueno, ya en el próximo simulacro, ya sabes, presta la atención a lectura crítica y verás cómo pasas de 295 a un mejor puntaje. ¿Listo? Y esa es la idea. ¿Listo? De pronto 295. Bueno, el próximo 300, por ejemplo. Aunque sean 5 puntos de diferencia, ya eso es una ganancia. Y el próximo 320 o 310. Y así vas mejorando, ¿listo? Pero de nuevo, hay que hacer los simulacros para eh, hacer eso, ¿listo? ¿Cuál fue el puntaje más bajo? No, eso no es importante. Bien. Como no me vayan, como no me vaya mejor, me ahorco. Pues no, ya ves. O sea, tienes que aprender de tu error, obviamente. Aprender de tu error. Ya sabes que tienes que mejorar lectura crítica, entonces eso es lo que tienes que prestar la atención. Si no le prestas atención a tus errores, pues vas a seguir cometiendo los mismos errores. No vas a mejorar, ¿ok? Tienes que fijarte en lo que fallaste o lo que te salió bajo para el próximo hacerlo mejor. Bien. Yo no tuve tiempo para hacerlo. Bueno, tienes tiempo, ¿sabes? Pero tienes tiempo. Fíjense, aquí en los simulacros, en la página de Preyfe, aquí está el simulacro 1 para que lo hagan. ¿Listo? Háganlo y yo les voy a calificar eh, lo más pronto posible. Bien. Para que en el próximo simulacro ya sepan qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que le tienen que prestar atención para mejorar
su puntaje global. Bien, entonces, de nuevo, no hay una fecha límite, pero háganlo para que no se les acumule con el siguiente. Si en serio quieren mejorar, tienen que hacer los simulacros. Bien. Bien. Bueno, sigamos entonces. Sí, sigamos entonces. Dice, el autor cita el verso La gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a, ok, la gota fría, listo. Eso es lo último que dice, bien. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada, ok, vale. Entonces dice la A, un acordeonero que cantaba colitas llamada Lorenzo Morales. Bien, pero que repitan, no, que hagan los simulacros, sí, que hagan los simulacros. Eso es lo que estaba diciendo. Hagan los simulacros para que mejores. Y yo les voy a calificar. Bien. Entonces, ¿otra vez lo puedo hacer? Pues sí, pero, o sea, volverlo a hacer no es lo que te va a permitir mejorar, Andri. Bien, lo que te va a permitir mejorar es corregir las que te salieron mal. Eso es lo que te va a permitir mejorar. Si tú haces el simulacro otra vez, lo más probable es que te vuelva a ir casi igual, e incluso hasta peor. Bien. Entonces ya aprovecha que ahí te dicen las que te salieron mal, las que te salieron bien, para corregir esas que te salieron mal. Eso es lo que te va a permitir mejorar. Volver a hacerlo, eso no te va a hacer, no va a ser la gran cosa. Bien. Que presta atención aquí y allá. Sí, exactamente. ¿Cómo es el link de los simulacros? El link de los simulacros está en la descripción del grupo. Bien. Y ahí lo pueden acceder cuando quieran. En la descripción del grupo está la página donde está el simulacro. Y ahí también están las instrucciones. Bien. Samuel, cállate, dice. Samuel solamente le hace caso a Andri. Bueno, bueno, vamos a responder esta pregunta ya. Dice, bueno, el autor de La Gota Fría, un acordeonero que cantaba colitas, pero, o sea, puede ser, pero aquí, aquí no te dice nada de colitas. O sea, si no te lo dice Litfes, no puede ser. ¿Listo? Aquí en esta gota fría, pues, aquí no se puede decir si es un cantante de colitas o de piquerías o de qué. Bien. Entonces, no se puede saber. ¿Listo? Porque no te lo dicen. Bien. No se sabe si era cantaba colitas o qué, no. Dices que pasaba por un pueblo y ya. Y no quiso hacer parada. Bien, dice la B. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. Lo mismo. Esto pues no se puede saber porque aquí, o sea, mencionan a Urumita, pero en ningún momento dicen que esa es la capital de las colitas. Bien. Entonces, aquí en ningún momento dice que Urumita es como la capital o en donde más se hace este tipo de cosas. Solamente dice que aquí de un acordeón, bueno, ni siquiera un acordeonero, ni siquiera se sabe si es un acordeonero, sino que pues aquí Moralito, que pasó por un pueblo y no hizo parada, no dice más nada. Entonces, Urumita, no. Urumita de eso no hace referencia a eso. Bien. Dice la C, un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Pues sí, sí. Como lo que estuvo en Urumita y no hizo parado, o sea, no paró a saludar. Ok.
Entonces sí, con ese Gina, fiel al texto, 100% fiel al INFE, siempre Gina. Eso es una estrategia, pero que les va a permitir responder la mayoría de preguntas bien. ¿Ok? Entonces sí, que se encontraba de paso por un pueblo, pues sí, porque aquí dice, que estuviste en Oromita y no quisiste hacer parado, o sea, que pasó por ahí, o sea, que iba, no sé, a alguna parte y no, y no saludó. Esa puede ser. Pero bueno, igual leamos la de dice, Urumita, el pueblo al cual iban los acordeoneros. No, no, eso no tiene, no menciona nada de eso. Bien, entonces queda la C. Si ven lo fácil que es responder el ITFES. Bueno, relativamente fácil. Hay preguntas que se vuelven complicadas, pero ya luego que uno toma práctica, ya luego de que uno ha hecho muchos simulacros, uno se da cuenta de que es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Leer, o sea, entender lo que leímos, pues descartar y responder. Bien. Entonces, claro, era la C. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, por cierto, yo casi no lo digo porque casi nunca hay dudas, pero ya saben, en cualquier momento me pueden interrumpir y preguntarme lo que quieran. Bien. Menos si tengo novia, eso sí no lo pregunten, porque me pongo triste. En fin, bueno, mentira. Sigamos entonces. Uy, bueno, aquí viene un texto. Responda a la pregunta 4 de acuerdo con la siguiente información. Uf, bueno, pues hagámosle. Vamos a responderlo, pues. Dice, con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Remedio de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado y Fina, la mujer con quien vive. Ok, fíjense que esto es como el contexto, ¿sí? Aquí nos dicen como un contexto de lo que viene ahora en la historia, ¿sí? Entonces, fíjense que es de una novela, los sucesos son en la madrugada y los protagonistas son Escobar y Fina, la mujer. Sí, eso es como el contexto, por eso que está escrito como en cursiva, porque no hace parte del texto, pero es como el contexto, ¿bien? Es el contexto del texto, bien. Por eso que está como en cursiva, bien. Entonces dice, a los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación, parada en el alféizar, el alféizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Bueno, parece que es un textico complicadito de entender. Pero bueno, entonces pongamos como que Escobar contempló la revelación, ¿sí? Como que se puso a pensar sobre eso, ¿bien? Sobre que Rimbaud estaba muerto. Bien, luego dice, Fina seguía durmiendo junto a él, como si no se diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le tapó las narices con los dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente con la boca. Las mujeres no entienden. Hmm, ok. Hmm. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces, bueno, aquí dice como que Fina, que la mujer de Escobar, dormía con él. Entonces, lo que él hizo fue que le tapó las narices con los dedos, ¿sí? Con, y con un ronquido empezó a respirar tranquilamente por la boca. ¿Para qué lo hizo? Ni idea. La verdad no sé por qué lo hizo, pero ajá, lo hizo. De pronto, no sé, como para que dejara de roncar.
Bueno, no estoy seguro, pero ajá. Le tapó la nariz y luego respiró por la boca. ¿Para qué? Pues los niños entienden. Aquí dicen las mujeres no entienden. Bueno, yo creo que los hombres tampoco. Pero bueno, supongo que después nos van a explicar por qué lo hizo. A ver. Bien. Luego dice, afuera cantaron los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando el techo sin molduras, Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido. En cuanto Fina al fin se despertara, hallará apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Hmm, ok. Pensó que ya nunca más sería el mismo que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensó que nunca más sería el mismo que ahora pensaba que nunca más sería el mismo. Pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar, la vida, levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Uy, sí, está complicado. Sí, está complicado de entender porque, como les digo, hay textos que por su estilo, por la forma que están escritos, las ideas son más complicadas. Entonces, toca leerlos con más detenimiento y analizarlos con más paciencia. Bien, entonces aquí como que lo que yo puedo interpretar de aquí es como que el man que estaba un poquito volviéndose loco con esto de que Rumbauda había muerto. Bien, y estaba como tratando de no pensar en nada, pero aún así se ponía a pensar en otras cosas. Entonces, eso es lo que se entiende, ¿bien? Vale, sigamos entonces. Vio asomar la raja delgada del sol por sobre el filo de los cerros, como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado oscuro en la neblina, y más arriba del cielo era ya azul, azul añil, tal vez. ¿Cuál es ese azul añil? Y más arriba todavía, de un azul más profundo, tal vez azul cobalto, como todos los días probablemente. Aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días, nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. Ok, entonces aquí como que se puso a admirar el cielo, se puso a admirarlo y pues sacó un poema sobre eso. Dice, sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Ok, ese es el poema que se inventó cuando se puso a admirar el sol. Bien. Y era un lánguido sol lleno de elces, el día que promete lluvias. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Bien. Quieto en la cama, vio el lento ensobrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto. No soportar el mismo día una y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes. La vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y así se acaba la vida. Faltan las reencarnaciones. Ok. Dice, es previsible, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. Ok. Sentido global. Está complicado. Sí, este texto
Sí, como es un poema, está como que como loco, sí, exactamente, Gina, está como que loco, está como que psicoseado por la muerte esta de Rumbaud, no sé si era su amigo, yo qué sé, pero sí, está como que psicoseado y empieza a ver la vida de una forma distinta. O sea, ya empieza a ver el sol, empieza a ver todo de una forma diferente, de una forma más profunda. Bien, pero al final, fíjense lo que termina diciendo que, pues, el mismo sol, la misma lluvia, ¿sí? El mismo de Fina se despierta y otra vez vuelve con el mismo desayuno. Entonces empieza como a buscarle sentido a la vida, pero pues no se lo encuentra, no le puede encontrar el sentido. Es el sentido global. Obviamente, el man está, pues, sería que se quería morir, sí, sí, más o menos, como que se quería morir, sí, estaba como que ahí pasando algún ataque de esquizofrenia o de ansiedad. Listo. Entonces dice, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Entonces sí, como que empieza a perderle el sentido a la vida, claro, porque empieza a ver como que todo muy rutinario, ¿sí? Todo muy igual. Fíjense que quiso despertar a Fina para decirle su poema, pero luego se le quitó el entusiasmo. O sea, luego perdió la emoción. Entonces fíjense que eh, se le va volviendo todo más, con más de lo mismo. Se le va perdiendo el sentido a todo. Bien, Samuel sí soy. Lo único que le da sentido a Samuel es la química y Andri. Bueno, sigamos entonces. Dice la 4. A partir de sus pensamientos y actitudes, ¿es posible que Escobar es un hombre? Ah, bueno. Ah, por cierto, chicos, no me recordaron. No me recordaron que tocaba leer la fuente, fíjense. Siempre toca leer eso. No sé, fíjense que hasta a mí se me olvida por andar con el afán. Pero a ustedes no se les puede olvidar. Siempre leanlo. Entonces dice, tomado y adaptado de caballero, sin remedio. Fíjense que el título también puede ser alguna pista, ¿sí? Puede dar algún indicio, alguna o algo interesante sobre el tema. Bien, dice entonces, vale, es un hombre psicótico y con tendencias depresivas. Uy, bueno, parece ser, puede ser. Vale, vamos a analizarla. Porque, pero bueno, es que psicótico y tendencias depresivas, ya esto es mucho más fuerte. Sí, ya esto es como que más serio. Bien, esto ya es más serio, entonces no la voy a descartar, pero dejémosla ahí. Dice, entusiasta y entregado a su pareja. No, 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 tampoco dice que sea muy, que ame mucho a su pareja. Bien, de hecho, como les dije, al final empieza a ver todo muy igual. El jugo de naranja, el desayuno, o sea, todo como le parece muy aburrido. Bien. Dice la C, organizado e inmerso en la rutina. Ok. Organizado. No. Aquí en ningún momento hay como que alguna, alguna idea que nos permita decir que él es un hombre organizado y que tiene todo muy planeado y que le gusta tener todo en su lugar. Eso no es algo que, pues, caracteriza a Escobar. Bien, no es algo que lo caracterice. Inmerso en la rutina, sí, sí, inmerso en la rutina, eso lo dice al final. Bien, pero fíjense que esta es una pregunta global, ¿ok? Es una pregunta global. Entonces, eh, no puede ser esa, ¿ok? Que claro, de pronto inmerso en la rutina, pero es que inmerso en la rutina
solamente lo dicen al final. Bien, por eso es que yo sí descartaría la C. ¿Vale? Vale. Y bueno, y queda entre la D y la de sensible y con angustias. Ok, vale, vamos a salir de este tema. Pero bueno, si ustedes tendrían que decidirse, ¿cuál señalarían, chicos? Aunque bueno, espérense, antes de hacer esa pregunta, hagamos un mejor sentido global, ¿listo? Hagamos un mejor sentido global, porque no lo hemos hecho como tal. Bien, todavía no hemos hecho el sentido global, entonces, para estar seguros, es bueno hacer ese ejercicio. Bueno, entonces, al principio muestran que, pues, como Rimbaud estaba muerto, entonces Escobar se ponía a pensar sobre eso. ¿Listo? Se ponía a echarle mente a eso y entonces empezó a, a ponerse a reflexionar sobre la vida, ¿ok? Y sobre la vida, sobre la muerte. Fíjense que es la hora de morir. Entonces empezaba como a pensar sobre todos esos temas, sobre todos esos aspectos. Bien, a ver, ¿qué más podríamos decir? Y luego, pues sí, luego dice que, pues, estaba un poco cansado de la rutina, de siempre lo mismo, ¿ok? Como que lo ponía mal eso, le ponía mal y también se ponía a pensar sobre la rutina que siempre estaba viviendo, ¿bien? La vida que va pasando. Entonces empieza como a echarle mente, echarle cabeza a todo eso. Ese sería el sentido global que yo le hago. Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A o la D? Analícenlo bien, analícenlo bien. Ok, la A. Vale. Hmm, Bien. Bueno, ahí están algunos la D y otros la A. Bueno, chicos, fíjense. Lo primero, miren lo que dice la A. Psicótico. Una persona psicótica es una persona loca. Bien. Bueno, no loca, esa palabra es muy despectiva. Lo correcto sería una persona con trastornos, con enfermedades mentales. ¿Listo? Del tipo como esquizofrenia. Entonces, esa persona está constantemente desvinculada de la realidad. Es una persona psicótica que está desvinculada de la realidad. Entonces, pues, se comporta como una persona loca. ¿Listo? Esa es una persona psicótica que está desvinculada de la realidad, ya sea por drogas o ya sea por trastornos o enfermedades, sí, enfermedades mentales. Eso es psicótico. Bien. Le tapó la nariz a su esposa, está loquito. Pero no la mató. Entonces, si lo hubiese matado, pues de pronto sí. Bien. Hmm. Yo pienso que está loquito. Vale. Pues, vale. Y luego dice, con tendencias depresivas. Tendencias depresivas, pues, es también considerado como un trastorno mental. Bien, como un trastorno mental. Bien. Entonces,
según sus pensamientos y actitudes, esta persona es, sí, no se puede catalogar como psicótica y con tendencias depresivas, porque es que él no está actuando como loco. O sea, él está pensando, él está como metiéndole mente y está preguntando muchas cosas y empieza también a ponerse a pensar sobre la rutina, pero no es que no es que esté loco de remate. Lo hizo solamente que, ajá, se pone a reflexionar sobre la vida porque se le murió un familiar, se le murió Rimbaud. Bien, entonces, bueno, ¿por qué esto de lo que le tapó las narices? Pues aquí dice que empezó a respirar tranquilamente por la boca. O sea, no quería hacerle un daño, quería era pues como ayudarle, ¿sí? Porque hay personas que cuando están durmiendo necesitan respirar por la boca. Dice, las mujeres no entienden, ¿vale? Entonces, pues, sí, eso no es. Dice, empezó a respirar tranquilamente, o sea, no quería hacerle algún daño. De pronto, si lo hubiese ahogado alguna cosa, pues ahí sí, pero mm, no, eso no fue lo que pasó, ¿vale? Entonces, sí, sensible con angustias, esta cabe más, porque eso es lo que pasa, él está angustiado, o sea, empieza a raíz de lo que pasó con de la muerte de Rambo, te empieza a preocuparse, empiezas a, a pensar sobre la vida, o sea, a pensar sobre la muerte, a pensar sobre la rutina, a pensar sobre la reencarnación, o sea, empieza a maquinar sobre eso. Y eso pues es una angustia. ¿Listo? Cuando tú estás angustiado por algo es porque te pones a pensar y empiezas a, a echarle mucha mente a eso. Bien. Sí, yo pienso que la quería despertar, sí, exactamente, sí, como él la vio así como que tan tranquila, como que como si nada pasara, como que le tapó la nariz para ver si se despertaba, para que vea la gravedad del asunto, sí, quería como que despertarla, sí, pero, o sea, psicótico, o sea, loco, loco así, que digamos loco, pues no, o sea, solamente está despreocupado. Sí, está preocupado y tuvo este viaje astral y se puso a pensar sobre la vida, la muerte, la rutina. Bien, se puso a observar el cielo, las motos que pasaban. Bien, entonces, pues, por eso es que cabe más listo, porque una persona psicótica ya es que, no sé, me voy a tirar del 10º piso para ver si reencarno en Dubái. Esa es una persona que está desvinculada de la realidad. Bien, sí soy, dice Samuel. Esa sí es una persona loca o de pronto una persona que, no, como mi esposa no está preocupada, voy a mocharle un brazo para que se preocupe así como yo. Esa sí es una persona psicótica, sí, que necesita ayuda. Bien. Entonces, claro, sí, psicótico y tendencias depresivas, ya eso se va muy extremo, ¿no? En este caso, este señor solamente está angustiado, ¿listo? Porque, claro, sensible porque le afectó la muerte de su compañero, ¿sí? Porque aquí dice, con 31 años se puso bueno, espérense que se me rodó esto. Sí, Escobar con 31 años contempló la revelación. Estaba, a los 31 años Rambaud estaba muerto. Increíble. O sea, se puso a pensar sobre eso y pues le dio duro. ¿Listo? Le dio duro. No es que esté loco, sino que ajá, le dio duro la muerte de Rambaud. Eso es todo. Pero sí, estaba complicado, bien. Estaba complicadito, yo los entiendo. Pero cuando vayan a hacer el siguiente simulacro, la van a sentir mucho más fácil. ¿Hasta qué hora va el Breakfast? Hasta las 9, dice Samuel.
Bueno, empezamos. Sí, llevamos una hora estudiando, entonces hagamos una pregunta más. Sí, hagamos una pregunta más y nos tomamos un descanso. Bien, nos tomamos un descanso como de, llevamos no, porque empezamos a las 3:30, pero a las 3:30 no empezamos exactamente, empezamos un poquito después. Bien. Hmm, Hasta las 9, no, obviamente no. Hasta las 7. Bueno, hagamos una pregunta más y nos tomamos media hora de descanso, ¿listo? Nos tomamos un descanso de media hora para que no se les estalle el cerebro. Listo. Siguiente pregunta. Tengo que lavar los platos, dice Gina. Sí, yo también. Vale. Listo, leamos esta pregunta y nos tomamos media horita de descanso. Listo, entonces dice, bueno, responda las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. Chicos, por lo que más quieran, por lo más sagrado del mundo, siempre lean absolutamente todo. ¿Listo? Siempre, incluso esto, lean preguntas 5 a 6, eso también leanlo, porque les puede evitar confusiones. O sea, porque cuando ya tú lees esto, ya tú sabes que la siguiente pregunta es la 5 y, no, y entonces eso evita que coloques la respuesta en donde no es, el círculo en donde no es, que eso pasa mucho por el miedo, el afán, los nervios, la presión, hace que uno marque los círculos en donde no es. Entonces, para que se eviten eso, para que no tengan que estar borrando, lean eso, ese enunciadito. Siempre, absolutamente siempre lean todo. Ok, bueno, leamos esto rápido. La pérdida de la privacidad. Bien, dice entonces, el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es intrusión y una agresión. Ok, analicemos ese párrafo. Fíjense, ¿se acuerdan que al principio nosotros analizábamos punto por punto? Bueno, ahora analizamos párrafo por párrafo para ir más rápido. Y cuando ya sean más expertos, no sé, analizamos de 2 párrafos en 2 párrafos. O sea, cada vez lo vamos haciendo más rápido. Pero obviamente vamos poco a poco. Entonces, lo que dice este párrafo es que con la globalización de la comunicación por Internet se ha perdido los límites. ¿Ok? Se ha perdido esta idea de los límites, porque hoy en día nosotros, por ejemplo, yo estoy en Cincelejo, pero ustedes me están viendo desde cualquier parte. O sea, ustedes no tienen que entrar aquí a mi casa, invadir mi privacidad para poder tener esta clase. Y lo mismo con los países. Aunque los países tengan, aunque tú no estés en China, tú puedes ir o sea, por internet puedes conocer lo que allá pasa, qué es las noticias de China y todo eso. O sea, se ha perdido ese límite, que ya no tenemos como que estas fronteras como lo teníamos antes. ¿Listo? Anteriormente, y es lo que hacen también los pueblos indígenas,
es que ellos tienen sus límites, o sea, sus tierras las tienen delimitadas. El que entre es un intruso, ¿bien? El que entre es un intruso. Pero hoy en día, pues no. Con el internet nosotros podemos entrar a donde se nos dé la gana. Obviamente, de forma virtual. Entonces, eso es lo que dice ese párrafo, de que se ha perdido estos límites con la globalización del internet. Bien, dice el segundo párrafo. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de la seda. Entonces, fíjense, anteriormente los límites estaban marcados por muros, ¿listo? O sea, por fronteras que no se podían traspasar, ¿listo? Algunas eran para que nadie supiera lo que se está haciendo dentro de ese país o dentro de ese reino, bien, como en el caso de la China, el caso del muro de la Gran Muralla China. Era para proteger a sus ciudadanos de los bárbaros, pero también era para conocer, para defender, para proteger el secreto de la seda. ¿Listo? En un tiempo la seda es una tela bastante fina que se saca de las orugas, o sea, del capullo de las orugas. Entonces, esa técnica solamente la conocen los chinos y por eso era tan cara. Bien, pero actualmente fíjense que no. Hoy todo el mundo sabe cómo se hace eso. Porque claro, con el internet, las noticias, esos muros ya no sirven para proteger esos secretos. Bien, eso es lo que, de eso se trata ese segundo párrafo. De que antes los muros eran para proteger a las comunidades y para que nadie supiera lo que se está haciendo dentro, pero hoy en día pues eso no sirve, porque ya con el internet todo el mundo sabe lo que se está haciendo en otros países. Bien, siguiente párrafo. No obstante, este no obstante es lo mismo que pero, ¿ok? Sí, es como decir pero, es un conector de contraste. No obstante, es lo mismo que pero, con, con internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Entonces, fíjense, eso, este es como el otro lado de la moneda. Bien. O ahora todo el mundo sabe lo que pasa, entonces, pues, eso también es un arma de doble filo. Dice, esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Claro, ya hoy en día nadie te puede decir que no entres a la internet. Hoy en día las noticias internacionales son, pues, de conocimiento público. Bien, nadie te puede decir que no. ¿Listo? O sea, no es que el presidente va a decir que va a cerrar el internet por una semana para que nadie sepa lo que está pasando. No. Sí, eso no depende de ningún gobierno. Bien. Dice, y pronto será posible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Claro, como en Venezuela. ¿Listo? En Venezuela, obviamente, la están pasando muy bien. Y bueno, no la están pasando muy bien, perdón. La están pasando muy mal. Y si no fuera por el internet, pues nadie se diera cuenta.
O sea, si no fuera por internet, nadie se diera cuenta de que allá hay una dictadura bastante pesada. Bien. Entonces el internet permite eso, de que se conozca lo que está pasando en otros países. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Dice, es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Claro. Entonces dice, ya con el internet es muy fácil que personas de diferentes países se comuniquen y formen una comunidad. Obviamente virtual, pero, o sea, están en contacto, están, pues, eh, ahí ayudándose, así estén en diferentes países. Entonces, eso es algo bueno. Por otro lado, el severo control de los Estados Unidos ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otro centro de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viaje hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. Claro, esto es otra cosa que está pasando mucho con, por ejemplo, Facebook y todas las redes sociales. Y es que, claro, ellas son gratis. Todo el mundo puede usar Facebook, pero ellos venden nuestros datos. Ellos venden esos datos de lo que nos gusta, de lo que hacemos, para que otras empresas nos puedan vender algo. Por ejemplo, si yo ahora digo que quiero comprar una guitarra, me empiezan a salir anuncios de eso. Me empiezan a salir anuncios de guitarras. O si no, yo quiero leer mucho. Bueno, empiezan a salirme anuncios de eso. Y de eso se trata Facebook, ¿listo? Y eso obviamente parece inofensivo, pero eso puede producir varios problemas. Bien. Porque claro, porque ahora hoy en día el algoritmo prácticamente nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, es un problema que está generando bastantes controversias, eso del algoritmo. Bien. Luego dice, el gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de las cookies y de todas esas maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Claro, entonces fíjense, aquí están dando las dos caras de la moneda. O sea, es bueno que podamos comunicarnos con gente de todo el mundo, pero también no es tan bueno que pues recojan datos de nosotros. O sea, que violen nuestra privacidad para vendernos algo, para ponernos anuncios, para que, pues, a la larga lo único que hacen es jugar con nosotros. Bien. Así como estos que se ponen a comprar mucho por internet, pero nada de eso les sirve, sino prácticamente casi por adicción. Bueno, eso es algo que es un problema bastante grande de eso, de que ahora nuestros datos personales son pues de libre acceso. Cualquiera puede acceder a nuestros datos personales. Y lo peor de todo, es con el consentimiento de nosotros. Eso es lo peor. Porque si nosotros pudiéramos decir que no, pues vaya y venga. Pero no, ahora pueden acceder a nuestros datos y con nuestro propio consentimiento, que es lo peor. Entonces, fíjense que hay como esta dicotomía, esta espada de doble filo con la globalización. Y bueno, dice, adaptado de la pérdida de la privacidad a paso de cangrejo. Ok, ese es el título. Bien, pasemos a la pregunta entonces.
Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? ¿Vale? Entonces, así a la primera, vamos a ver si nos acordamos. ¿Listo? Lo bueno de ir leyendo paso por paso es que nos acordamos más de las cosas, ¿sí? Nos acordamos más fácilmente. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el primer párrafo hablaban era sobre los límites, ¿sí? ¿Se acuerdan? De que ahora los límites prácticamente no existen por la globalización del Internet. Bien. Entonces dice una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. Mm, Como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. Mm. O sea, sí habla del límite en el primer párrafo, ¿sí? Porque aquí te hablan es solamente el primer párrafo, ¿bien? Pero esto, la defensa, esto lo hablan es en el segundo párrafo, ¿sí? En el segundo párrafo es que se dice esta zona de protección del individuo a la comunidad, ¿bien? Entonces, no es porque pues esto de la defensa del espacio se dice en el segundo párrafo, ¿bien? Dice la B. Internet ha generado cambios, uy, esa es la palabra clave, cambios en el concepto tradicional de límites, tal como lo definen la etiología y la antropología. Sí, eso es lo que dice. Fíjense, aquí dice, la etiología nos enseña tal cosa, la antropología tal cosa. Y sí, eso es lo que dice, ¿vale? De que el concepto de límite ha cambiado por culpa de la globalización del Internet. Y ahí hablan de la etiología y la antropología. Sí, esa es. Pero bueno, igual leamos las demás para descartarlas e ir a la segura. Dice la C. Por naturaleza, los seres vivos exigen el respeto del propio espacio. Y esto lo aplican incluso para sus relaciones que se dan en Internet. No, es al contrario. ¿Listo? Al contrario, con el Internet se ha perdido el respeto por el espacio propio. Bien. O sea, porque ya en Internet, ya eso del el respeto por el espacio propio, ya eso no existe. Porque ya hoy en día todo el mundo puede estar en donde quiera gracias al Internet. Gina Crack Mari. Sí. Claro que Gina, pues, asiste a todas las clases y, aunque bueno, Gina, tienes mucho potencial, pero si quieres explotar tu potencial al máximo, realiza los simulacros, en serio. No cometas los mismos errores que han cometido todo el mundo en el INFES. ¿Sí? Todo el mundo comete ese error y es que tienen talento, asisten a todas las clases, participan, pero si no practican, eh, no ganan becas o no llegan al puntaje que quieren. Sí, poco a poco. Listo, perfecto, Gina. Dale, ve haciéndolo poco a poco, no hay ningún afán. Pero sí, pero hazlo. Lo importante es que lo hagas. Y yo te califico. Y bueno, y eso es lo mismo para todos, ¿bien? Es un consejo para Gina, pero es para todos en realidad. Perfecto. Sí, van a ver la diferencia el próximo año con los que no hicieron eso. Y bueno, la D dice, los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué el Internet vulnera la intimidad de las personas. Uy, bueno, esta confunde porque ya veo por qué los confundió esta la D. Porque habla de la etología y la antropología, sí, pero
El primer párrafo habla del cambio del límite, ¿sí? El cambio del límite. O sea, no por qué, ¿listo? No el por qué, ¿listo? Eso no es lo que están explicando con la etología y la antropología. Lo que están queriendo decir en el primer párrafo es que este concepto de límite ha cambiado, ¿bien? La etología pues tenía un concepto de límite y la antropología también tenía otro concepto de límite y gracias al internet ese concepto ha cambiado. Pero no, ellos no dicen por qué vulnera eso, ¿bien? ¿Ok? Los, no, ellos no dicen, en el primer párrafo no dicen por qué, solamente dicen que lo que está pasando, o sea, solamente dicen cuál es el cambio que se ha dado en ese concepto de límite, pero no dicen por qué vulnera la intimidad de las personas. Eso no dicen por qué, solamente dicen pues el concepto que ha cambiado. Entonces, fíjense que lo menciona etiología y antropología, sí lo dice el primer párrafo, pero fíjense que termina mal. Empezó bien, pero termina mal. Entonces la respuesta es la 5. Bien. Recomiéndame algo a mí para Samuel. Pues que seas bueno en todo, ¿no? Que le des importancia a todas las materias, no solamente a la química. Ese es el mejor consejo para Samuel. Bien. Porque claro, el ICFES se lo gana el que es bueno en todo. Eso es algo que se lo deben memorizar. Bueno, la última pregunta para ya irnos al descanso. La 6. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, se refiere a, ok, el tercer párrafo, las naciones que se forman fuera, o sea, como cuando decían esto del musulmán, de los musulmanes, ¿bien? Sí, de los musulmanes que pueden estar uno en Berlín y otro en Arabia y pueden conformar su comunidad a través del internet. Bien. Entonces dice, hace referencia a, bueno, dice la A, los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Hmm, ok. Ahora, ¿y qué no es esa? Pues sí, las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas. Sí, por ejemplo, aquí lo dice, este, la comunidad musulmana de Roma puede establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. O sea, hacen parte de la misma comunidad, pero están en territorios diferentes. Por medio del Internet pueden estar comunicados. Bien, y sí, dice que se forman naciones que se forman fuera de las fronteras físicas. Ok. Dice los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Sí, como en el caso de los musulmanes. Pero bueno, igual dejémosla ahí, vamos, leamos las demás para estar seguros. Dice, la afluencia migratoria que genera el amplio número de turistas. No, aquí no hablan de turistas, en el tercer párrafo no hablan de turistas. Bien, sí, esto de la afluencia migratoria es por las dictaduras y por esos problemas sociales, políticos y económicos que viven en otras, en, en otras, en otros países, como el ejemplo de Venezuela, ¿listo? Gracias al internet nosotros sabemos que allá hay una dictadura y por eso es que se están viniendo para acá. Bien.
Bien. Dice la C. El encuentro virtual de personas con pensamientos diferentes. No, sería lo contrario. Pensamientos iguales, como de nuevo, el caso del musulmán. Todos son musulmanes, pero uno puede estar en Roma y otro puede estar en Berlín. Y ahí se forma, dice, aquí te lo dicen, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas, ahí está. Y te ponen el ejemplo de la comunidad musulmana, ¿sí? Se forman naciones por fuera de la frontera, aquí está en el texto, ¿bien? Entonces, ¿a qué hace referencia eso? A individuos de la misma cultura, y ahí te colocan el ejemplo de la musulmana, que pueden estar en territorios diferentes, ¿sí? O sea, yo pensé que no estaba, pero sí, sí está ahí, sí está directamente en el texto. Bien. Y dice la D, comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. Sí, esto no tiene nada que ver. Ciberespacio, esto no, ni por ahí. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí estaba. O sea, yo pensé que no, pero sí, aquí está. Se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Y ahí está el ejemplo de los musulmanes. Entonces, esa es una referencia a individuos de la misma cultura, pero que viven en espacios diferentes. Bien. Listo, chicos, ¿qué les pareció? Sí, están aprendiendo. Entonces, fíjense que, o sea, a mí me queda fácil, pero es porque ya yo he hecho demasiado. ¿Listo? Ya yo he hecho demasiadas preguntas tipo ITFES. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. O sea, de tanto practicar, ustedes van a ver estas preguntas como siempre lo mismo. O sea, siempre hay que hacer lo mismo, leer, entender, analizar y responder. ¿Listo? Entonces, pero a medida que van practicando, se les va haciendo más, cada vez un proceso más natural. Bien. Entonces, listo. Vamos a tomarnos 30 minutos. ¿Sí? Volvemos a las 6:10 con la clase. A las 6:10 volvemos. No se vayan a salir. Y sí, terminamos como a las 7. Bien. Listo. Entonces, nos vemos en media hora con la clase. ¿Ok? De un momento. Bueno, aquí se viene un texto bastante larguito. Y sí, se viene un texto bastante larguito, pero bueno, vamos a intentarlo. Que claro, por eso, como les decía, toca acostumbrarse a leer durante varios periodos, durante pues, varias horas, para que el día de la prueba real no se cansen con el primer texto de lectura crítica o no se cansen en la primera hora. Por eso es que es muy bueno que hagamos esto, algunas maratones y cosas así donde leamos durante varias horas para que eviten eso, para que su cerebro se vaya entrenando para leer bastante. Bien. Entonces dice aquí, responde las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Ok, ese es el título. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Dice, durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la cartografía en mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, o por lo menos hasta donde me doy cuenta, por lo menos, pero algo está cambiando. ¿Listo? Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil.
La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, esto ya no ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver al texto. En 2 palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. Ok, fíjense, interesante. Y eso es algo que está pasando mucho. Actualmente nosotros estamos en una época en donde leemos más que ninguna otra. En serio, nosotros leemos más que cualquier otra época. Porque claro, los chats, el Facebook, los mensajes, todo eso lo leemos, pero no con la calidad de antes. O sea, leemos más, pero menos calidad. Eso es algo que algo que debemos preocuparnos. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el conocimiento. Últimamente nosotros sabemos mucho, pero de cosas que realmente no sirven. Por ejemplo, estos TikToks, los YouTube Shorts, que se trata de cosas en 5 minutos, 5 cosas que te hará que no sabías. O sea, es conocimiento, pero no es un conocimiento profundo. Son cosas, datos curiosos que a la larga no nos sirven para nada. ¿Bien? Y lo mismo pasa con la lectura. Actualmente leemos más, pero con menos calidad. O sea, lo que no solamente leemos, ya no leemos, sino que pues vemos palabras ahí por montones, pero no logramos una lectura profunda y comprensiva de lo que está pasando. Por eso es que la prueba ITFES cada vez se vuelve un reto, porque la prueba ITFES es mera lectura y eso es lo que menos hacemos. Eso es lo que menos hacen los jóvenes. ¿Listo? Leemos, sí, leemos más que nunca, sí, pero pero no es una lectura crítica y mucho menos profunda. Y eso es lo que le está pasando a este autor. Dice que ya está sintiendo ese cambio, de que antes se ponía a leer y se comía un libro, ya ahora es más difícil porque se distrae mucho, empieza a divagar y es mucho más complicado entender lo que está leyendo. Yo leo libros, ok, muy bien, Samuel, eso en los libros, eso sí ayuda mucho más que leer redes sociales, leer mensajes, lo cual no está mal, pero de nuevo, el problema es que solamente se lee eso. Ese sí es el problema. Solamente se lee lo que está en estas redes sociales y información que a la larga no produce ningún conocimiento significativo. Bien. Dice, y creo saber lo que está ocurriendo. A estas alturas, llevo más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y navegando. Incluso, algunas veces, agregando material a enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes tomaba días inmersos en las secciones de publicaciones periodísticas de la biblioteca, ahora se hace en cuestión de minutos. Entonces, fíjense lo que dice, que ahora como escritor, la internet es lo máximo. Y claro, y tienes razón, porque ya no tienes que irte a la biblioteca, ponerte a leer libros para buscar una información precisa. Si tú lo buscas en internet, lo googleas y ya, pare de contar, ahí está. Solamente tienes que hacer copiar y pegar. Ya. Entonces, como escritor, dice que eso es una gran ventaja, porque él se dedica a eso. Bien. Eso es lo que dice el segundo párrafo. Tercer párrafo. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas.
y ya ha sido debidamente descrita y aplaudida. Pero tal ayuda tiene su precio. Dice, como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye la información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso del pensamiento. Fíjense, también configuran el proceso. O sea que no es lo mismo leer un libro en físico que un libro en digital. Eso es lo que quiere decir. O sea, porque el proceso de pensamiento que se da en cada uno es diferente, de acuerdo con este autor, pues, según él, el medio de comunicación se influyen en el proceso de pensamiento, dice. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora asimila, mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergí en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como una moto acuática. Sí, ahí está. Tal cual, esa última es como la mejor descripción de lo que pasa. Hoy en día nosotros pues leemos, pero superficialmente la información. Bien, porque claro, eso es lo que, porque así está predispuesta la información en las redes sociales o de forma virtual, ¿listo? Porque aquí no hablan de redes sociales, sino de, en general, formatos virtuales. Bien, pero antes, díselo, él se sumergía en océanos de palabras, o sea, colocaba un texto y se lo desmenuzaba y lo analizaba y pues era un proceso distinto. Ya no iba superficialmente, sino que se metía en el cuento y entendía y pues disfrutaba más de la lectura. Pero ahora es diferente con la virtualización. Ahora pues andamos como a ras de las aguas, o sea, leemos, pero no es una lectura profunda y mucho menos crítica. Bien, entonces dice, gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en la década del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la atención era nuestro medio predilecto. Pero, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar. Entonces, fíjense, lo que dice, lo que les contaba, estamos leyendo cuantitativamente más que antes. O sea, ahora leemos más o sea, en cantidad, nosotros leemos mucho más que antes. Pero ahora, como estamos de forma virtual, como ya ahora leemos solamente en nuestros celulares, ya hay otra forma de pensar, otra forma de leer. Listo, totalmente diferente a la antigua. Dice, quizá incluso una nueva manera de ser. Sí, ok. La idea de que nuestra mente debería operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento del Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, mayor número de enlaces sobre los que podemos hacer clic y el número de páginas que visitamos, mayores oportunidades que Google y otras compañías tienen de recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios para bien de sus intereses económicos. Les conviene distraernos a como dé lugar. Entonces, fíjense, lo que pasa, está diciendo que como en Internet nosotros
ya no leemos como antes, entonces ya actuamos de otra forma. ¿Ok? Y eso les conviene al Google, le conviene a Google y todas las compañías que hay detrás de él. Porque si nosotros solamente vamos revisando, bajando, así como cuando estás viendo memes, o sea, vas leyendo y vas bajando y bajando y bajando, y ahí se te van horas y horas bajando mirando memes en Facebook. Bueno, eso es lo que quiere Google. Bueno, eso es lo que quiere Facebook, las empresas, de que tú estés ahí en internet distraído como de lugar con memes, farándula, noticias falsas, lo que sea, pero que estés ahí para que hagas clic, para que veas anuncios, para que compres, para que estés ahí distraído. Bien. Entonces, fíjense, eso es lo que ha, pues, afectado nuestra capacidad de ser más críticos, porque ahora leemos mucho, pero es, sí, bajando y bajando, solamente así de reojo, solo leemos superficialmente, ya no leemos de forma profunda y críticamente. Bien, esa es la crítica que le hace, pues, este autor. Listo. Entonces, tomado y adaptado de Carl Nicholas. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Vale. Entonces dice, Revista Arcadia, 2010. Listo. Entonces, fíjense, este es un texto más o menos largo, pero fíjense que no es tan, o sea, la forma en que está escrito no es, pues, complicada, ¿sí? O sea, su estilo no es como que filosófico como el de Escobar y su esposa Fina. Ese sí era un poco más complicado, pero este es más sano. Bien, ya es más fácil de entender y de analizar. Bien, entonces dice la pregunta. En el último párrafo del texto, se, sí, por eso se hace fácil, claro, se hace fácil, pero obviamente toca estar preparados para todo, para leer textos de todo tipo. Bien, en el último texto, el último párrafo del texto, se, ok. Bueno, primero, hagamos el sentido global, ¿bien? Hagamos el sentido global para seguir practicándolo. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Listo? ¿Quién va a hacer el sentido global? O sea, díganme yo y pues yo los espero. Ujú. Sí, como para que lo practiquen y para que se les haga mucho más fácil responder. Obviamente, sin ver. Eso, el sentido global hay que hacerlo sin ver para que también practiquen su memoria. Mm. Listo. Bueno, lo voy a intentar yo, pues. Lo que el sentido global sería que están haciendo una crítica a, a este formato digital. ¿Listo? Porque ahora en este formato digital nosotros leemos mucho más que antes, pero en menor cantidad. Ya. Y bueno, y al final dicen que eso es para conveniencia de Google y de las empresas. Porque si solamente leemos así de reojo, es más fácil para ellos mantenernos en línea, mantenernos haciendo clics y mirando anuncios. Esa es la crítica que le hace. Bien. Leemos más, pero en menor cantidad por conveniencia de las empresas estas grandes, de Google y demás empresas. Ese es el sentido global. Fíjense que es, sí, algunas ideas, algo cortico, pero que recoja lo más importante del texto. Bien. Entonces, dice la 7. En el último párrafo del texto, C, ok, en el último párrafo. En el último párrafo hablaban de Google, ¿listo? Que hacen esta crítica de que nos quieren mantener enganchados en la red para que tengamos
más anuncios para que demos clics y para que estemos ahí distraídos. Eso es lo que dice el último párrafo. Entonces, dice la A, legitiman las prácticas del manejo de la información del Internet que buscan distraernos a como del hogar. Ok, fíjense que sí, sí buscan distraernos, ¿ok? Sí buscan distraernos, pero no están legitimando eso. O sea, legitimar quiere decir validarlo, o sea, como decir que eso está bien. Y obviamente no, no lo están legitimando. Al contrario, lo están de, lo estás es haciendo lo contrario, no lo están legitimando, no están diciendo que eso está bien. Al contrario, están diciendo que eso está afectando la forma en que nosotros leemos, pensamos y somos. Entonces, no, no es que la estén legitimando. Entonces, ahí se descarta fácil. Dice la C, desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. Uy, Alejandra, bueno, llegaste bastante tarde, pero bueno, estamos respondiendo ya el texto. Listo. A ver, uy, se me perdió. Bueno, entonces dice, la B, desestima la efectividad de las estrategias publicadas utilizadas en la web para obtener información. No, aquí no hablan, en el último párrafo no es que estén criticando la efectividad de esas estrategias, no. Al contrario, están diciendo que les ha funcionado tanto, o sea, esas estrategias han funcionado tanto que han afectado la forma en que nosotros leemos. Bien, ya no leemos profundamente, sino pues así de reojo, muy superficialmente. Entonces, no están diciendo que las estrategias eh, estén mal, ¿no? De hecho, están tan bien que pues nos han hecho cambiar muchos aspectos. Bien, dice la C, denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información del Internet. Y sí, claro, porque en el último texto nos hablan sobre que, aunque ahora estamos leyendo mucho más que antes, ya no leemos muy superficialmente para que estas empresas se vuelvan más ricas. Entonces sí, están denunciando eso. O sea, están haciendo pública esa crítica, porque ¿cuál es la motivación detrás de todo eso? Pues que nosotros estemos ahí eh, mirando en la red, haciendo haciendo clics, mirando anuncios y ahí pues distraídos. Entonces, eso es lo que dice en el último párrafo, está denunciando esas motivaciones que tienen esas compañías para mantenernos ahí distraídos. Entonces, sí, sería la C. Denunciar las motivaciones de las compañías, sí, al respecto de cómo manejan la información del Internet. Pero bueno, igual leamos la D. Dice, rescatan estrategias para procesar datos de alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperiales. No, al contrario, no. Facebook, Google, todas esas cosas son gratis, pero no porque sean para el bien de la humanidad, no porque les interese que nosotros estemos conectados. A ellos les interesa es vender nuestra información. ¿Listo? Por ejemplo, Facebook no cobra nada por usar su red, pero los datos que recolecta de nosotros se los vende a otras empresas para que esas empresas sepan
quiere que vendernos. Por ejemplo, Google dice, mira, yo tengo, por ejemplo, a una empresa de guitarras. Bueno, Google le dice, bueno, Facebook le dice, yo tengo quienes les interesan las guitarras. O sea, estas personas que le dan likes a las guitarras, que le dan likes a estos, pues, publicaciones sobre guitarras, son clientes potenciales. Y esa información es la que vende Google. Y por eso es que este Mark Zuckerberg se ha vuelto, pues, súper millonario en eso, vendiendo datos. Bien. Entonces, fíjate, por ahí va la crítica que le hace el autor, de que estas compañías recogen información sobre nosotros para nutrirnos con anuncios publicitarios. Entonces, por eso se descarta la D. Bien, la 8. Considera el siguiente enunciado. Dice, pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar. Quizá incluso una nueva manera de ser. ¿Vale? Esta frase dentro de la globalidad del texto es, ok, entonces fíjense que aquí entra, aquí hay que tener muy en cuenta la globalidad del texto y relacionarla con esa parte. Bien. Y claro, esta debe ser, sacar las ideas principales de un texto es lo más difícil, en serio. Desde ya les digo que identificar eso, cuál es la tesis, qué es lo que importa, cuáles son las ideas secundarias, eso es lo más difícil de la lectura crítica. Bien. Entonces, dice la A, una idea introductoria, no, no porque la introducción está por acá arriba, el principio, ¿listo? Y esta idea de que sea lo que sea, está en, bueno, lo voy a buscar para que sepan dónde está. O sea, yo sé que no es introductoria porque no estaba al principio. Bien. Está aquí, bueno, sí está, fíjense que está al final, pero sí está al final, pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer, de trasladarse otra forma de pensar, quizá incluso una nueva forma de ser. Entonces, claro, no puede ser una introducción porque fíjense, ya está al final, ya está en la conclusión. ¿Ok? Dice la B, una conclusión del texto. Bueno, ya les había, fíjense que cuando descartamos la anterior, ya nos da una pista para la siguiente. Una conclusión del texto. Sí, porque fíjense que está al final y ya pues recoge todo lo que se ha dicho antes. ¿Sí? Una conclusión, o sea, una idea que se sacó a partir de los análisis anteriores. ¿Y cuál es esa conclusión de que, pues, no es lo mismo leer, no es lo mismo como se leía antes que como se lee ahora? Porque ya es otra forma de leer, implica otra forma de pensar y otra forma de ser, otra forma de, pues, de actuar. Entonces, claro, esa es una conclusión. Pero que fíjense que está al final del texto y también porque recoge todo lo que se ha dicho. Entonces, sí, sería una conclusión del texto. Pero igual leamos las demás. Dice la C, una idea de importancia secundaria. No, esta es una idea importante. ¿Listo? No puede ser una idea secundaria. ¿Vale? Una idea secundaria suele ser estas ideas que se dan para, para rellenar, ¿listo? Para rellenar y para dar detalles. Bien, esas son las ideas secundarias de un texto.
Una pregunta, dale, dime. ¿Cuál parte eres la tesis? ¿Vale? Bueno, sí, eso está. em, la tesis podría ser esta. En dos palabras, la lectura profunda que solía ser fácil se ha vuelto una lucha. Esa puede ser la tesis, ¿sí? Esa puede ser la tesis. Porque eso recoge todo, pues de aquí es que sale todo, ¿bien? Porque claro, de que esta idea de que antes la lectura era pues más profunda, era pues se lo desmenuzaba los libros, ya ahora es una lucha, ¿listo? Se ha una lucha porque mm, ya leemos muy superficialmente, ¿ok? Y de ahí pues sale todo. De ahí pues ya se desprende las demás ideas, ¿ok? Pero también hay una tesis principal, o sea, hay una tesis que engloba todo, pero también hay ideas, hay premisas principales. Eso es otra cosa que es bueno saberla. Las premisas principales son como las ideas más importantes, pero de cada párrafo. Ya no de todo el texto, sino de cada párrafo. Bien. Entonces, por ejemplo, una premisa principal del segundo párrafo sería mm, por ejemplo, el trabajo de la investigación, el trabajo de la investigación que antes tomaba días inmersos en la sección de periodística de la biblioteca, ahora se hace en cuestión de minutos. Bien, esa es como la idea principal de este texto, ¿ok? Como que es una ventaja de del Internet, ¿listo? Y así cada párrafo tiene sus ideas principales también, ¿vale? Y bueno, y dice la D, una evidencia que apoya la tesis principal, ¿vale? La tesis principal, ¿cuál sería? Bueno, ya les dije, podría ser esta. En dos palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha, ¿ok? Pero esto ya no es una evidencia, ¿ok? O sea, sí apoya la tesis principal. La tesis principal es que ya no leemos como antes, que antes la lectura era más profunda y ahora la lectura es más superficial. Esa es la tesis. Bien. Y claro, y esta idea apoya la tesis, la apoya, pero no es una evidencia, es una conclusión, ¿ok? O sea, ya es como una conclusión, ya es el análisis de, del por qué pasa eso, o sea, porque ahora la lectura ya no es tan profunda como antes, sino superficial. Y claro, y la conclusión es esta, de que sea lo que sea, eso pasa porque es otra forma de leer, pero que ya no leemos en libros, sino en formato digital, ya no leemos en bibliotecas, sino en Facebook. Entonces, detrás de eso hay otra forma de pensar y otra forma de ser. Esa es la conclusión, ¿bien? No una evidencia, ¿bien? Entonces, por eso la ve. Le hizo entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis es de que antes la lectura era profunda y ahora la lectura es muy superficial. O sea, leemos, pero leemos más en cantidad, pero no hay calidad de lectura. Esa es la tesis principal. Bien. Entonces, claro, esto lo apoya, pero no es una evidencia, es la conclusión. O sea, es el por qué pasa eso. Esa es la conclusión. ¿Qué hay detrás de esa forma de leer? Bien. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, ya yo creo que que alcanzamos a hacer otro texto. Mm, Aunque bueno, mejor hagamos un Kahoot, ¿ok? Para ya terminar la clase. Entonces, fíjense, avanzamos, respondimos solamente 8 preguntas, solamente 8 preguntas respondimos, pero la calidad con que lo hicimos, sí, no tiene precio.